Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida, espero que se animen a quedarse y bueno, que se animen a suscribirse. También recuerden que pueden activar la campanita con todas las notificaciones, así YouTube les estará avisando cada vez que yo subo un video. Antes de comenzar, les quiero mencionar algo. Últimamente he estado recibiendo varios comentarios de que las letras, me imagino que son las letritas que les aparecen aquí, que las letras no les dejan ver el patrón. Bueno, eso ustedes lo manejan. Yo pongo la opción de que ustedes puedan poner los subtítulos o quitarlos, pero eso ustedes mismos los manejan. ¿Dónde? Aquí en la esquinita, aquí a mano derecha, en la mera esquina, ustedes le dan clic a la pantalla, se les va a poner aquí varias opciones. Bueno, aquí en esta esquina hay un cuadrito que dice CC. Ustedes le dan clic ahí y automáticamente se apagan o se prenden. ¿Ok? Eso ustedes lo manejan. Si no quieren que les aparezcan las letras aquí, ustedes pónganle ahí en el CC, apaguen los subtítulos y ya no les va a aparecer. Dicho eso, ahora sí, pues comienzo a indicarles qué es lo que vamos a estar aprendiendo a tejer hoy. Hoy les voy a enseñar cómo tejer una puntada muy bonita, fácil de tejer, que ustedes pueden utilizar para cualquier proyecto que se les venga a la imaginación. Ya saben que a mí me gusta mucho tejer proyectos de bebé, es por eso que yo les voy a mencionar, por ejemplo, una colchita, mantita, algún chalequito, alguna blusita. Bueno, en fin, lo pueden utilizar para muchos proyectos. Yo aquí tengo 3 colores, pero si ustedes lo quieren hacer en un solo color, lo pueden hacer. Si lo quieren hacer en 2 colores, también lo pueden hacer. Yo voy a estar utilizando estos 3 colores, que es una lana semi gruesa de aproximadamente 3 milímetros de grosor. Esta es perfecta para bebé. Yo lo estaría utilizando como alguna colchita, mantita, ya que es una puntada muy cerradita, perfecta como para cubrir bien el frío. Entonces voy a utilizar esta lana de aproximadamente 2.5 y un gancho de 3.5 milímetros de grosor. Ustedes pueden utilizar cualquier material que tengan a su alcance. También depende mucho de qué proyecto estarán tejiendo. Si se quedaron hasta el final, me encantaría leerlos en comentarios qué es lo que ustedes animarían a tejer con esta puntada, qué se les viene a la imaginación, qué quisieran tejer con esta preciosa puntada. Ahora sí, nos vamos al paso a paso. Comenzamos haciendo nuestra tira de cadenas. Si están haciendo o si piensan hacer alguna mantita, recuerden que la mayoría miden 100 centímetros por 100 centímetros o vendría siendo 1 metro por 1 metro. Ustedes se van a ir tejiendo de 2 en 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, así sin tejer las cadenas muy apretadas, y se van tejiendo de 2 en 2 hasta completar los centímetros necesarios para su proyecto. Aquí yo tengo 14 cadenitas, vamos a estar levantando 2 cadenitas más, 1 y 2. La primera la vamos a estar saltando, en la segunda tejemos un punto bajo, en la siguiente punto bajo. Si ustedes son principiantes, pueden comenzar con el mismo total de cadenas que yo tejí, así primero se prenden la puntada. Una vez que ya la sepan, se pueden ir a tejer el proyecto más grande, así no se desespera, no les causa estrés de que pues ya llevan el trabajo avanzado y darse cuenta que se equivocaron. Entonces comiencen con una cantidad pequeña de cadenas, practiquen y luego ya se van a tejer el proyecto grande. Ahora sí, en la siguiente cadenita, punto bajo, en la siguiente, punto bajo, en la siguiente, punto bajo. La primera vuelta se va a ir tejiendo con puntos bajos hasta llegar al final. Llegué al final con mis puntos bajos. Ahora estaremos uniendo el segundo color. Yo voy a estar uniendo el color blanco. Lo jalamos dejando un pedazo así medio larguito y lo jalamos por esta hebra. Jalamos la hebra del primer color para que sujete bien este segundo color y ahora sí podemos trabajar. Una cadena, giramos, en el primer punto tejemos un punto bajo y una cadena, punto bajo y cadena. Tomamos lazada, en el siguiente punto estaremos tejiendo 3 lazaditas. 1, tomamos lazada en el mismo, 2, tomamos lazada en el mismo, 3. En el gancho tenemos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7 pestañas. Tomamos lazada, lo cerramos todas juntas y una cadena para sujetar. Nos saltamos un punto, en el siguiente repetimos 3 lazaditas. 1, 2, 3. 7 lazadas, cerramos todas juntas y una cadena para sujetar. Nos saltamos un punto, en el siguiente repetimos 1, 2, 3 lazaditas y cerramos y una cadena. Nos saltamos un punto, en el siguiente 1, 2, 3 lazaditas y cerramos, cadena. Nos saltamos un punto, en el siguiente 1, 2, 3, cerramos y cadena. Así se van tejiendo hasta terminar esta vuelta. Llegué al final, tengo mis motivos y aquí ya tengo mi cadenita. Aquí tengo un punto restante, en este estaré tejiendo mi último punto bajo. Y tenemos algo así. Ahora aquí vamos a agregar el tercer color, que yo tengo este color azul marino, igual, dejando una hebrita larguita, también igual la podemos perder ya al final. Unimos, jalamos al color, al segundo color, una cadena, giramos en el primero, punto bajo, así. Aquí estaremos haciendo una cadena, tomamos lazada y nos venimos a este punto que dejamos aquí, ¿ven? Aquí está el primer punto, entonces aquí estaremos haciendo nuestras 3 lazaditas. 1, 2, 3, cerramos, cadena. Nos venimos aquí al siguiente espacio, aquí está el punto que dejamos libre, ahí repetimos. 1, 2, 3, cerramos, cadena. Repetimos, vamos a jalar la hebra. Aquí está el punto que dejamos. 1, 2, 3, cerramos y cadena. El siguiente, aquí está el punto. 1, 2, 3, cerramos, cadena. En el siguiente, 1, 2, 3, cerramos y cadena. Y en el último, 1, 2, 3, cerramos, cadena. Ya, nada más tejimos una cadena. Aquí llegamos al final, vamos a irnos directamente al punto bajo y ahí tejemos punto bajo. Tenemos algo así, un lado y del otro lado. Para esta cuarta vuelta se van a ir al primer color, en mi caso es el color coral, así que lo traemos hacia arriba, así, y lo jalamos por esta hebrita, jalamos al color azul para que lo sujete y así va a quedar. Una cadena, giramos, en este mismo punto, un punto bajo, aquí está. Ahora nos vamos a ir no a la pasada, sino la antepasada, que es el color blanco. Si se fijan, para este color blanco, aquí está luego. Entonces, cuando esté aquí, luego, no vamos a hacer cadena. Cuando esté hasta acá, hasta este punto, por ejemplo, en la siguiente vuelta que tengamos que tejer en esta azul marino, ahí sí hacemos cadena. Pero como la vuelta antepasada está aquí, luego, este motivo, el color blanco, entonces no hacemos cadena. Y el siguiente puff se va a hacer enfrente del color blanco, enfrente, así. Entonces aquí tejimos el punto bajo entre este espacio, hacemos 1, 2, 3, cerramos y cadena. Vamos a jalar, repetimos, aquí está el color blanco, enfrente del color blanco, movemos, aquí está el espacio y ahí tejemos 1, 2, 3 lazadas, cerramos
y cadena. Siguiente, aquí está el espacio, 1, 2, 3, cerramos, cadena. Siguiente, enfrente del color blanco, 1, 2, 3, cerramos, cadena. Así nos vamos a ir trabajando hasta llegar al final. He llegado al final, tenemos algo así. Aquí ya tengo mi motivo, mi cadena y directamente al punto bajo vamos a tejer nuestro punto bajo. Traemos este color, como les dije, hacia arriba y jalamos que sujete, una cadena, giramos y repetimos. Punto bajo. Siempre terminamos y comenzamos con un punto bajo. Ahora estaremos trabajando no la pasada, sino la antepasada. Y como pueden ver, el primer motivo de la antepasada está hasta acá. Quiere decir que aquí tenemos que hacer una cadenita. Así. Y como siempre, delante del motivo. Aquí está el motivo, motivo, delante del color azul marino. Entonces, como no está aquí luego, es por eso que tenemos que hacer nuestra cadena y nos venimos hasta acá. Delante, enfrente aquí. Ahí hacemos nuestras 3 lazadas. 1, 2, 3. Cerramos. Y cerramos. El siguiente, delante. 1, 2, 3. Cerramos. Y cerramos. Siguiente, delante del color. 1, 2, 3. Cerramos y cerramos. Así nos vamos trabajando. Llegué aquí al final, me falta hacer mi cadenita y vamos al último punto, que es el punto bajo, y ahí tejemos nuestro punto bajo, porque ya terminamos con el color azul. Aquí estaba el último y aquí está enfrente. Regresamos al segundo color, unimos, jalamos, cadena, giramos. En el primero, como siempre, punto bajo. Aquí, como pueden ver, el motivo de la antepasada vuelta está aquí luego. Quiere decir que aquí no tenemos que hacer cadena. Y justo en este espacio, a un ladito del motivo, hacemos nuestras 3 lazaditas. 1, 2, 3. Cerramos y cerramos. Siguiente, aquí está. Aquí. Hacemos 1, 2, 3, cerramos y cerramos. Entonces así nos vamos a ir trabajando. En una vuelta, como en la siguiente vuelta, se va a tener que hacer cadena porque está hasta acá. No está aquí, está hasta aquí. Entonces tienen que hacer cadena. La siguiente no van a hacer cadena porque si se fijan el motivo va a estar luego. Así se van avanzando hasta que tengan su proyecto terminado. Aquí está un lado y el otro. Y bueno, amigos y amigas, aquí está ya avanzado. Obviamente este es más grande, pero miren qué preciosura. Al hacer eso de que va el motivo delante del punto, siempre delante, como estamos trabajando ida y vuelta, se va a ver así, como si estuvieran cruzados, ¿ven? Uno para acá, otro para acá, uno para acá, otro para acá, para acá, para acá. Entonces eso es lo que le da la textura muy bonita. Si se fijan, es una puntada bien cerradita. Miren, si le estiro, aquí le estoy estirando y no pueden ver absolutamente nada. Miren, acá está mi dedo atrás, no lo pueden ver, miren, y lo estoy jalando, miren, para que vean que es verdad. Lo estoy jalando. Si lo hago así, ya se puede ver aquí un poquito, pero miren, no pasa ni mi uña. Aquí está, muy apenas, tengo que forzarlo para que pase, capaz si se me sale. Pero bueno, es una puntada súper cerradita. Entonces, para una mantita o algo que tenga que proteger el frío, esta puntada es perfecta para eso. En serio, si están comenzando en invierno, vayan y tejan una chambrita ida y vuelta para que les quede así, como cruzadito. No se vayan trabajando todo en circular, porque entonces no se va a ver así. Tienen que trabajar ida, giran su proyecto y regresan. Giran su proyecto y le regresan. Así, ida y vuelta. ¿Ok? Para que les quede esta misma pues forma de que va cruzadito. Pero como les digo, es una puntada súper cerrada. Si lo hago así, pueden ver un poquito, pero no mucho, miren.
Si lo jalo para los lados no pueden ver absolutamente nada. Entonces esta puntada 100% comprobada que les va a proteger del frío. ¿Ven? Recuerden que lo pueden hacer cualquier color. Y bueno, déjame en comentarios qué vas a tejer con esta puntada. Cuéntame, que a mí me encanta leerlos, así que cuéntame en los comentarios qué vas a tejer, qué tienes pensado tejer o qué se te vino a la mente cuando viste este video. Mil gracias por haber estado conmigo otro día más. Deseo de todo corazón que tengan una excelente semana. Bueno, lo que resta de la semana, que todos sus proyectos se estén dando a cabo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Y de nuevo, muchas gracias. Nos vemos mañana con un video nuevo. Bye.